Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra Femenino donde vamos a repasar todos los partidos de nuestros equipos desde la Primera Nacional, el Grupo Cuarto, hasta la Primera División, la Liga F. Comienza el mes de mayo y esto significa pues que comienza también el final de la temporada, los partidos más importantes, todo por decidir. Y bueno, pues toda una temporada esperando justamente esto, el desenlace final de nuestros equipos que iremos comentando hoy, parándonos un poquito más en las clasificaciones y lo que les queda y lo que les espera a cada uno de ellos. Iniciamos por la Primera División, por la Liga F, también terminando como el resto de categorías la jornada, la temporada, con ya matemáticamente un campeón, nuevamente el Barcelona. Campeón, como dice la prensa, y estamos de acuerdo, por aplastamiento. Al final, bueno, pues han ganado todos los partidos, más de 100 goles. Muy difícil competir contra este equipo ahora mismo. El Atlético de Madrid jugaba en Sevilla frente al Betis, empataba a 1, Lucía Morán, la cordobesa, Wifi, hacía el 0-1. Quedaba un mínimo de esperanzas, al menos durante el partido, pues para mantener al menos la ilusión de poder llegar al tercer puesto si el Levante fallaba, el poder a lo mejor presionar de alguna forma, pero el conjunto verde y blanco igualaba, merced a un penalti anotado por la exatlética Ángela Sosa, dejando el resultado final con 1-1 y por tanto alejando al Atlético de Madrid pues de una manera ya prácticamente matemática del tercer puesto del Levante, que cumplió en esta jornada y ganó. Por tanto, todo hace indicar que el Atlético de Madrid quedará en cuarta posición. Creemos que para la entidad del club, para el historial del Atleti, es decepcionante. No vamos a hablar de fracaso porque es una palabra que creo que en el deporte pues no existe, pero sí que las expectativas del Atleti tienen que ser como mínimo entrar en Champions, teniendo en cuenta que ha sido el equipo que en más dificultad ha puesto al Barcelona pues en los últimos años de todos los equipos de Europa. Pues ese potencial del Atleti que ha ido de alguna forma perdiendo en las últimas 2-3 temporadas, esperemos y confiamos que lo recupere para las venideras. Derbi entre los otros dos equipos de la capital, super derbi podemos decir, entre el Real Madrid y el Madrid Club de Fútbol Femenino. Un derbi que además, bueno, pues remontándonos a los orígenes del Real Madrid, viene de muy lejos. Viene de cuando era el Tacón. Bueno, queda poco ya del Tacón, obviamente. Absorbió definitivamente el Real Madrid a este club, pero bueno, pues cada vez que hay un Real Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, nos acordamos con admiración y con cariño del Club Deportivo Tacón y de esos partidazos que había entre el Tacón y el Madrid Club de Fútbol Femenino para ascender de Nacional en aquel momento a la Primera División, a los playoffs que daban el acceso a la Primera División. Ahora todo ha cambiado, el Real Madrid prácticamente va a quedar en segundo lugar, ya con años de experiencia en Liga de Campeones, y el Madrid Club de Fútbol Femenino pues convirtiéndose en uno de los mejores equipos de fútbol femenino de nuestro país, con mayúsculas y en negrita y subrayados, sin tapujos. Y el partido fue eso, un partidazo. Ganó el Real Madrid, ganó 3-2, pero muy temprano, en el segundo 15, hacía Flor Bonsegundo el primer gol para el Madrid Club de Fútbol Femenino. También muy cerquita, a los 8 minutos, empataba Linda Caicedo, el flamante fichaje colombiano del Real Madrid, el 1-1. Como no, la Pichichi del Madrid Club de Fútbol Femenino, Kundanayi, hacía el 1-2 pues antes del cuarto de hora, y sobre el cuarto de hora otro nuevo gol de Tere Abelleira para poner nuevamente las tablas en el marcador. Así se llegaba al descanso y nuevamente Tere Abelleira, los dos golazos de fuera del área. Nada más iniciarse el segundo tiempo hacía el tercer tanto definitivo al final, que da 3 puntos de oro absolutamente al Real Madrid, que le deja con 6 de ventaja. Vemos la clasificación. Primero y campeón el Barcelona, segundo el Real Madrid, vemos 6 puntos sobre el Levante,
bueno, pues para 3 jornadas que quedan casi definitivo. Y Atlético de Madrid ese cuarto puesto y Madrid Club de Fútbol Femenino ese quinto puesto, que también parecen definitivos. Y para el Madrid Club de Fútbol Femenino, pues temporada histórica, absolutamente, codeándose con los mejores y bueno, demostrando además en los partidos directos el nivel que tiene y lo difícil que se lo pusieron al Real Madrid en un partido de poder a poder que al final se decidió por ese único gol de ventaja para el conjunto merengue. Repasamos ahora el resto de categorías. Y en el resto de categorías comenzamos por la primera federación, que sería la segunda división. Ahí recordamos, milita como equipo madrileño el Rayo Vallecano. Difícil la jornada, le venía el Deportivo La Coruña, entrenado por nuestra querida Irene Ferreras, y 0-3 ganaba el Depor. No es que arrasara, digamos, y el Rayo no tuviera ninguna opción, las tuvo, pero a partir del 0-2 pues quedó muy decantado el partido. Mejor vemos la clasificación y comentamos, porque quedan 2 jornadas. Recordemos que en esta categoría descienden 5 equipos, que también es campeón ya el Barcelona B. El Barcelona B no puede ascender y, por tanto, ascendería el segundo clasificado. Y luego hay un playoff también del resto de equipos, que sería tercero, cuarto, quinto y sexto para la segunda plaza. Vean cómo está por arriba la tabla, con 3 equipos con los mismos puntos. Pues en la parte que más lamentablemente nos atañe, que es la del descenso, el Rayo Vallecano está un punto por encima del descenso. Este partido que perdió 0-3 contra el Depor es un paso atrás y se lo va a jugar todo en las 2 próximas jornadas. Y 2 próximas jornadas, pues que casi nada. La siguiente en Lezama contra el Athletic B. Uno de los rivales, además a tiro, para el descenso. Y la última jornada contra el Granadilla B. 2 de los equipos, por tanto, que están luchando con el Rayo Vallecano para no descender. 2 finales. Estamos convencidos que lo va a sacar el Rayo, pero desde luego con el agua al cuello totalmente y súper emocionante. Aquí en Balón a Tierra os contaremos el desenlace de todas estas jornadas y podéis seguirlo también en nuestras redes sociales. Vamos a la segunda federación, también terminando la temporada y con los siguientes partidos en el Grupo Norte. Pinchazo inesperado del Real Madrid B frente al Viajes Interrías de Sanjenjo, 0-0. Desde luego, mal día para dejar de marcar. Veremos luego la clasificación, pero son 2 puntos menos muy importantes en esa pugna con el Europa y el Atlético de Madrid B por al menos los 2 primeros puestos. Recordemos que aquí el primer puesto es ascenso a la primera federación y el segundo puesto pues da derecho a jugar un playoff de ascenso también. El Getafe femenino iba a Santander y perdía 1-0 frente al Racing, gol de Mariajo, la jugadora que le marcó en el último minuto el 3-3 al Real Madrid la jornada anterior, por tanto Mariajo especializada en marcar a equipos madrileños. El Torrelodones ganaba 0-5, ya descendido lamentablemente, al Parque Sol, con dobletes de Esteban Iturrioz y gol de Ali Garcés. Y el Atlético de Madrid B ganaba 2-1 al Zaragoza Club de Fútbol Femenino y se aupa a ese coliderato ahora mismo con el Europa. Los goles de Sara Martínez, que hacía el 1-0, y de Paula León, una de las habituales goleadoras del conjunto rojiblanco, del filial del Atleti, que hacía el segundo gol. Quedaba el Zaragoza con una jugadora menos pues desde el 1-0 y aún así en los últimos minutos Nachula hacía el 2-1 y ponía cierta incertidumbre en el marcador, que al final quedó en ese 2-1 para las jugadoras del Atleti. Vemos la clasificación y, como decimos, aquí tremendas las jornadas que restan, con enfrentamientos directos. La próxima jornada es un Real Madrid B, Atlético de Madrid B, luego un Atlético de Madrid B, Europa, y al final un Pradejón Atlético de Madrid B, tremendo. 3 puntos de diferencia entre el Europa, el Atlético de Madrid B y el Real Madrid B. Todo por decidir, más emocionante imposible, y encima con equipos madrileños pues de protagonistas. En el Grupo Sur, pues algo parecido. Jugaba el Madrid Club de Fútbol Femenino B defendiendo liderato como local frente al Albacete, el Club de Fútbol Femenino Albacete, y ganaba 3-0 con goles de Andrea López
y, bueno, pues de nuestra queridísima Dina, que hacía el segundo gol, y de Chris Libran, que marcaba el tercero. Vemos la clasificación y en esa clasificación líder el Madrid Club de Fútbol Femenino, pero pues como en el grupo norte, la misma emoción en el grupo sur con el Levante B y el Baleares. 3 equipos para 2 puestos. Pues veremos a ver en estas últimas 3 jornadas que quedan cuál es el desenlace final. Ojalá en los 2 grupos el liderato sea de los equipos madrileños y en el norte pues también el segundo puesto que da derecho, como decimos, a ese playoff. Repasamos ahora la Nacional, el grupo cuarto, que nos deja una imagen, la del Atlético de Madrid C. Enhorabuena, Atleti, enhorabuena, chicas, campeonas matemáticamente del grupo. Veremos si con ascenso o no, va a depender de la suerte del primer filial, del Atlético de Madrid B, en Segunda Federación, pero el trabajo hecho, una temporada excepcional del Atleti C, rubricada con un resultado pues maravilloso para sus intereses. En esta última jornada ganaron 7-0 al Salamanca, con hat-trick de la gran protagonista del partido, Zaira Diestro, que además se convierte en la pichichi colchonera con 16 goles, igualando a Cris Redondo, que hacía doblete en este partido y que también llega a los 16 goles. Pugna interna, pugna vecinal, a ver quién es la pichichi del equipo en lo que queda de temporada, pero ya el trabajo completamente hecho, quedando campeonas y por tanto esperemos que pudiendo ascender. Lidia Rodríguez y Gómez eran las encargadas de marcar los otros goles hasta llegar a los 7. Por si el Atlético de Madrid C no puede ascender, en ese segundo puesto sigue luchando por él y de momento haciendo lo suyo otro filial, el Madrid Club de Fútbol Femenino, el C, que se encuentra en una disposición similar. Podría ascender a la Segunda Federación si el Atlético de Madrid C no puede subir y si el Madrid Club de Fútbol Femenino B pues asciende a la Primera Federación. Ganaba 0-2 en Coslada al Samper, los 2 goles en el segundo tiempo, uno de los partidos más difíciles que le podían quedar, goles de Marta Molinero y de la Pichichi del conjunto filial del Madrid Club de Fútbol Femenino C, de Nerea Sánchez, que alcanza así la 20ª de goles en la temporada. Seguimos en cuanto a los equipos madrileños, a los que pueden optar en función de diferentes rebotes al ascenso, y nos encontramos al Olimpia Las Rozas, que tiene ahí una dura pugna con el Sport Extremadura. Sport Extremadura, que por cierto ganaba 7-1 también en esta jornada al Daimiel y que, pues la ventaja ahora mismo en la clasificación, pero hizo los deberes. El Olimpia ganó en la Laguna de Valladolid 1-3 al Atlético Lince. Grandísima la temporada del conjunto de Las Rozas, con goles de Alba Masa, que hacía el 0-1, Cris Menéndez ampliaba la ventaja y finalmente cerraba el resultado Belén Mosquera. En este equipo, en el Olimpia Las Rozas, ya que estamos repasando las máximas goleadoras de nuestros equipos madrileños, hasta la fecha es Noé Llamas con 13 goles. Espectáculo en el Valle de las Cañas y triunfo holgado, por fin, y relajado y tranquilo del Pozuelo, que ganaba 4-0 al Santa Teresa B. Y lo hacía con goles de Esther González, que repite respecto a jornadas pasadas. Lo hacía también Adri Morcuende, Lorena Carrasco, Pichichi, con 13 goles del Pozuelo, y Julia Muñoz, que después de su lesión ha vuelto de una manera espectacular, marcando en varias jornadas seguidas. Bueno, estas jugadoras ex todas de la cantera del Rayo Vallecano, tanto Adri como Lorena y como Julia. Ojo, porque en la última jornada, en el Valle de las Cañas, Pozuelo, Rayo Vallecano B, y veremos cómo está el Rayo. Las Rozas 5, San Miguel de Plasencia 0, otra goleada del conjunto de Las Rozas o del Olímpico de Madrid, con hat-trick nuevamente de Paqui, que se erige como la pichichi de momento de los equipos madrileños con 21 goles. No, porque la pichichi realmente es Eli Estrada, que no ha marcado esta semana, que se nos olvidaba, pero que lleva 29 y que tiene prácticamente asegurada ese galardón de máxima goleadora. Eli Estrada del Samper. Después está Paqui, con esos 21 goles de Las Rozas, que hacía 3 esta semana, al igual que Candela Martínez, que marcaba su golito, y Belén Muñoz.
Ahí los 5 goles de Las Rozas. Partido, ha habido muerte en Torrejón entre Futbolellas y Rayo Vallecano B. El Rayo súper necesitado, además Dinamo de Guadalajara había conseguido un punto en Extremadura. Bueno, pues 1-1, se adelantó Carmen Búrdalo para el Rayo Vallecano B, muy prontito, y muy prontito también Raquel Morante igualaba para el Futbolellas, que la verdad tuvo muchísimas oportunidades para hacerse con los 3 puntos, que no lo consiguió, pero que le viene muy bien al Rayo ese punto, que es un punto de auténtico oxígeno. En ambos casos, repasando las máximas goleadoras, tienen 10 goles en Futbolellas Andrea, en Rayo Vallecano B Mireia. Y vamos a ver la clasificación porque más vale una clasificación que 1000 palabras. La parte de arriba, como hemos dicho, Atlético de Madrid C, nuevamente damos la enhorabuena, campeonas. Ahí está Madrid de Fútbol Femenino B, Sport Extremadura y Olimpia Las Rozas aspirando a posibles rebotes. Y por abajo, ojito, el Rayo Vallecano B 25 puntos, va a tener difícil que le coja el Daimiel para un descenso directo, pero tiene doble pugna. Con el Dinamo de Guadalajara, porque quedar cuarto por la cola significa ir a coeficientes con el resto de grupos y ahora mismo está perdido. Es decir, si acabara ahora mismo la temporada, el Rayo B descendería. Quedan 2 jornadas, ojito a esos partidos que le quedan al filial del Rayo. Y bueno, pues habrá que ver, iremos contando, pero Rayo A en peligro, Rayo B en peligro. Vamos a ver. Hablamos de la Queens League. Repasamos otro de los equipos, al menos repasamos qué jugadoras que han militado en equipos madrileños están en ese draft o fueron elegidas en el draft de la Queens League. Recordamos que es la versión en femenino de la Kings League, son los mismos equipos, o sea, mismos nombres, bueno, en femenino respecto a la liga en masculino, que se juega y comienza a partir del próximo fin de semana, a partir del 6 de mayo, durante unos meses, y que en este caso nos vamos al equipo, digamos que en masculino es de Ibai Llanos, que lo representa en el femenino Gema. El masculino, acordémonos, tiene ese nombre tan absolutamente comercial, pero que viniendo de Ibai, pues bueno, es en lo que es, se llama Porcinos. El femenino, Porcinas para el equipo femenino, valga la redundancia. Y en el draft siempre, bueno, pues se elige pues por orden a las jugadoras, y en este caso tenemos el orgullo de que Sara Roncero fue elegida la primera jugadora. Fue la number 1 del conjunto de Ibai Llanos, de Gema, así que desde aquí la enhorabuena a Sara Roncero. Vamos a seguir muy de cerca, igual que vimos la semana pasada con Gema y con Susi López en Aniquiladoras, pues las evoluciones de este equipo y de sus actuaciones. Y bueno, pues a partir del 6 de mayo, fin de semana que viene, repasaremos también las jornadas y los resultados de esta Queens League, que insistimos, vemos ahí además en las fotografías, no solamente del escudo, sino de Sara, y bueno, a Sara con Ibai Llanos y con Gema en ese día de la presentación, en ese día del Super Draft. Esto es lo que ha dado de sí la jornada del fútbol femenino en lo que respecta a equipos madrileños, repasando que en la Liga F casi con toda seguridad el Real Madrid va a quedar en segundo lugar, Atlético de Madrid cuarto y vamos, espectacular quinto puesto de Madrid Club de Fútbol Femenino. Es semimatemático ya estas clasificaciones, bueno, tienen que pasar que pierdan todos los partidos y los contrincantes lo ganen para cambiar un poco ese status quo. En Segunda Federación, aspiraciones al ascenso claras por parte de Atlético de Madrid B, Real Madrid B en Grupo Norte y Madrid Club de Fútbol Femenino B en Grupo Sur. Y en Nacional, ojito a Nacional, que por la parte de ascenso está el Atlético de Madrid C, ya campeón del grupo, y en la parte de descenso, como decimos, esa complejidad del Rayo Vallecano B, que bueno, pues no tiene ese pulso con el Dinamo de Guadalajara por una parte y con el resto de grupos por otra, puesto que los 4 peores cuartos por la cola descienden. Y en Primera Federación el Rayo Vallecano, con ese puntito de momento que tiene y que bueno, tiene que mantener en las 2 jornadas que quedan para no descender.
Esto es todo lo que ha dado de sí, os esperamos la semana que viene y ojalá con muy buenas noticias, sobre todo de los Rayo Vallecanos. Hasta entonces.